Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines. Me llena de orgullo, de gusto que le hayas dado clic al capítulo de hoy y que nos permitas acompañarte a lo largo de estos minutos hablando de un tema que, bueno, pues nos apasiona muchísimo. Como tú bien sabes, este podcast está dedicado a hablar de temas relacionados con los procesos de cambio. Y uno de los fundamentos del proceso de cambio es justo el liderazgo de las personas que llevan a cabo ese proceso. Esta temporada nos dimos a la tarea de traerte una serie de temas que hablan acerca de los cambios, valga la redundancia, de los cambios que están surgiendo en las carreras profesionales, dada déjenme decirlo así, la invasión de un montón de herramientas que le hemos llamado inteligencia artificial y que esto ha venido a modificar muchísimo la forma en la que trabajamos. Pero para ello hemos querido traerte una serie de temas que nos ayuden a verlo desde diferentes perspectivas y que, como siempre, traten de aportar para ti, para tu organización o para tu departamento metodologías, consejos, tips, estrategias que permitan que esos procesos de cambio que estás viviendo en tu organización los lleves de manera exitosa. El día de hoy, como siempre, me acompañan Alvin Train, Juan Antonio Andrade, Manuel Jardines. Señores, ¿cómo están? Bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias, Alex. No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, solamente para ir dando un poco de introducción, recordamos que Alvin trabajó por muchos años en PepsiCo, llevando operaciones tanto en Europa como en América, trabajando con un sinfín de equipos de trabajo y que creo que su experiencia nos trae mucho, mucho fruto. Juan Antonio Andrade fue director de operaciones y logística de HEP, que es la embotelladora de Pepsi en la República Mexicana. Y Manuel Jardines ha sido un consultor a lo largo de los últimos 40 años en materias de excelencia operativa. Entonces, hoy queremos hablar acerca de la calidad de la orientación profesional, que creemos que ese punto es una especie de fundamentación para el éxito y la plenitud, déjenme decirlo de esta manera, la plenitud que una persona va a poder experimentar a lo largo de su carrera profesional. Eh, Como tú bien sabes, tú que nos escuchas, pues en los últimos años, yo creo que de la pandemia para acá, todo este medio de comunicación de los podcasts, de los webinars, de los videos de YouTube, etcétera, pues nos han traído también, así como la inteligencia artificial, nos ha traído una avalancha de influencers, de expertos, de personas que tratan de aportarnos, así como nosotros, ciertos consejos y ciertas recetas para poder tener éxito profesional. Y así como hay unos excelentes consejos, también hay algunos consejos que de repente suenan muy bonito, suenan muy atractivos, que nos invitan a ser los mejores en nuestra materia, que nos dicen que nosotros vamos a ser los grandes empresarios, los grandes ejecutivos. También hay otros que nos dicen que si no has logrado eso, es porque te has equivocado mucho y que has cometido un montón de errores y te hacen sentir la peor cucaracha del universo. Y bueno, los medios han estado invadidos de esto. Y yo creo que la respuesta a ese camino de éxito lo vamos a ir teniendo de manera individual cada uno de nosotros,
con las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Aunque parezca muy filosófico, lo es, pero sí, definitivamente, ese éxito que nos pueden vender estos influencers, nosotros mismos somos quienes lo pueden ir formando y forjando. Y definitivamente, uno de los puntos de partida es poder identificar tu vocación, tu pasión, como lo hemos ido hablando en capítulos anteriores, que hemos dicho, dedícate a lo que te apasiona. Oye, ¿y cómo sé qué es lo que me apasiona? Por ahí, no recuerdo si fue en algún capítulo anterior o si fue en algún otro foro que lo estuve platicando, pero les decía, mira, para que identifiques cuál es tu pasión, imagina que te dicen, vas a hacer cierta actividad y no te vamos a pagar por ella, pero tú la disfrutas mucho. Entonces ahí puede ser que esté tu pasión. Aquello que tú digas, me divierte, me entretiene, me siembra mucho interés. Y aunque no me paguen, yo lo haría. Bueno, pues a lo mejor por ahí está su pasión. No quiero decir con esto que no nos paguen. Obviamente tenemos que buscar un trabajo remunerado, pero para poderte dar una idea de dónde está tu pasión, yo por ahí te pongo ese tip, de cómo identificarlo. Y bueno, a partir de esa pasión, creo que una vez que la encuentras y que empiezas a tomar decisiones para ir buscándola y para ir formándola, yo creo que de ahí se siembran los cimientos para ese camino de éxito del que tanto todos, seguramente, tú que nos escuchas, nosotros que estamos aquí en este foro, buscamos, ¿no? Todos buscamos el éxito, todos buscamos la plenitud y creo que todos buscamos ser los mejores en nuestra materia, ¿no? Entonces, dado este contexto, del tema que queremos platicar con ustedes en este capítulo. Yo quisiera, como costumbre, lanzar una pregunta a nuestros panelistas y que de aquí empecemos a llevar una conversación. Y la pregunta, señores, que tengo preparada para ustedes es, justo de acuerdo a lo que íbamos platicando en la introducción del capítulo. ¿Cómo fue que ustedes encontraron su pasión? ¿Cómo fue que ustedes encontraron la vocación? Y a mí me interesa muchísimo porque, pues, los tres han tenido una carrera profesional muy prominente, ¿no? Ser vicepresidente de una compañía a nivel, continente, ser el director de un grupo de trabajo de más de 12,000 colaboradores, 46 plantas, cientos de centros de distribución, llevar a cabo una empresa de consultoría, inaugurando congresos internacionales, innovando en la industria mexicana, etcétera. Eso para mí se me hace muy interesante, muy inspirador. Y pues quisiera saber ustedes qué fueron esas decisiones que fueron tomando a lo largo de sus carreras y que les permitieron tener ese éxito. Porque, insisto, así como a mí y como a muchos de nuestros escuchas, yo creo que nos interesa saber cómo le hicieron, porque así queremos hacerle, porque así queremos llegar a ser tan exitosos como ustedes, ¿no? Este, ahora sí, no sé si quieren que les lance la iniciativa a alguno de ustedes o quién dijo yo, quién levantó la mano. Alvin, perfecto. Yo te vi levantando la mano, Alvin. De cualquier forma, pero sí, Estaba levantando la mano Alvin para indicar que fuera Juan Antonio, pero Ah, no, no, es decir, para mí, siempre me acuerdo del único consejo que recibí de mis papás. Me dijeron, tú eliges tu profesión. La única condición que te ponemos es que tú seas lo mejor que puedas en esta profesión. Así que elige bien. ¿Sí? Yo, desde chico, me encantaba eh, manusear químicos,
eh, destilar aceites esenciales. Sí, mi principal químico era, bueno, mi principal componente era la pólvora. ¿Sí? No, y me la buscaba donde pudiera. Es decir, de hecho, no era que yo muchas veces tenía que esconderme para hacerlo. Sí. Pues ya me imagino. Ya, yo empecé a los 10 años. Me acuerdo que cuando fui chico me gustaba tanto las sodas que yo intenté fabricar una soda y pasando del alemán, por ejemplo, el CO2 en alemán se llama ácido carbónico. Entonces yo intenté hacer ácido carbónico con carbón. Solo para darles una idea de lo loquito que era, ¿no? Y después cuando entré a la universidad, yo entré primero a la medicina porque yo quería ser rico. Claro, como Gracias muchos, a yo creo Dios, que como muchos que empezamos, ¿no? a Oye, los ¿qué dos quieres años, ser? Rico, ¿no? sí, a los 2 años pasé a farmacia y bioquímica porque eso realmente me gustaba. Estas eran las partes que me gustaban. Y cuando yo entré a Pepsi por la puerta de las formulitas. Ahí estamos hablando otra vez de aceites esenciales, de componentes químicos y estas cosas. Y eso, Nada más que sin pólvora. nada, ya sin pólvora. La otra rama de la carrera me hubiera vuelto terrorista, ¿no? Pero entré por esta puerta y sí, y me encantaba, y me encantaba. Y yo, es decir, si había algo más que hacer, yo me hacía voluntario, ¿sí? Y Mira, eso para mí fue el gran motor de mi crecimiento. mira, qué bien que lo mencionas. Y al ratito nos platicas un poco más de eso, del tema de voluntariado, porque sé que tienes algo muy importante que compartirnos, Alvin, y que creo que muchas veces como que lo hacemos a un ladito. Juan Antonio, ¿tú cómo descubriste esa pasión? ¿También te gustaba jugar con refrescos? ¿O cómo fue? Bueno, mira, yo de niño disfrutaba mucho, en mi época de adolescente, bueno, de infante, seguramente tú también aquí en México la viviste, Manuel. Ya había juguetes que eran juegos de química. Sí, cómo no, Química Mi Alegría. Compraba la cajita y me empezó a llamar mucho la atención el investigar, el probar, algo que dependía de lo que tú hicieras, no de lo que ya estaba hecho, ¿sí? Y ahí empezó el gusto, ¿no? Cuando tuve la oportunidad en la secundaria, en la preparatoria, de tomar clases de laboratorio, para mí eran eh, eh, Disneylandia. un gusto, ¿no? Y las Sí. prácticas, Mandé. las prácticas de laboratorio. No, o sea, y fíjate que yo también recibí soporte de mis padres, mi papá. Eh, Él fue el que me insistió mucho de que tomara cursos de orientación vocacional. Sí, tomé 3 cursos en la preparatoria de orientación vocacional. Y familiarmente a mi papá le hubiera gustado que yo fuera ingeniero civil como él, que trabajara en su despacho, pero no se pudo y él lo aceptó. Y algo que me dijo: yo respeto tu decisión, elige lo que tú quieras hacer, nada más que te voy a dar una recomendación. Lo que elijas estudiar para que sea tu desarrollo como profesionista, disfrútalo. Y eso es algo que para mí, en toda mi vida profesional, ha sido una regla de juego, ¿no? O una regla de negocio, el disfrutar lo que haces, ¿no? Las conclusiones de esos
exámenes de orientación vocacional, que así se llamaban en esa época, orientación vocacional, fue el empezar a ver y a conocer desde otro punto de vista mis habilidades, mis capacidades. Y me fue llevando a que verdaderamente pudiera ser un buen químico, ¿sí? Pero también me gustaba también desde chamaco la ingeniería. Yo digo que la vida misma es una ingeniería, ¿sí? Entonces dije, bueno, Juan Antonio, ingeniero químico. Y así empecé. Eh, ya al paso del tiempo, pues sí tienes que ir haciendo juicios de valor de tus capacidades y habilidades contra lo que vas enfrentando. Entrar a la compañía, yo entré a PepsiCo a laboratorio, Mira, haciendo microbiologías y análisis químicos de las bebidas y todo. en el departamento de calidad, supongo. Sí, en el departamento de calidad. Mira, Y empecé a meterme más en otras cosas, que no fuera tanto la química, sino los efectos que podían fortalecer esa situación. Y encontré que algo crítico era saber refrigeración. El secreto de una bebida carbonatada es el frío. ok, Y empecé a detectar que muy pocas personas tenían esa habilidad y ese conocimiento. Me empecé a meter muchísimo en la refrigeración, a tal grado que mis primeras visitas eh, eh, a plantas, yo ya me metí a ver sus sistemas de refrigeración. Y vinieron cambios en la compañía donde crearon un departamento de productividad y buscaban especialistas. Y yo entré al departamento de productividad como especialista en refrigeración. ok, Entonces, mi trabajo seguía siendo la evaluación química, pero fortaleciendo el efecto de la refrigeración en las operaciones para que pudiera ser eficiente la línea y cumplir con los requisitos de calidad, etcétera. Y así me metí. Y empecé, Hiciste tu propia carrera. mandé. Hiciste tu propia carrera. Y después de eso me empecé a meter más en la operación, porque sí ya di la refrigeración, pero la velocidad. ¿Y de qué depende la velocidad de una embotelladora, de una llenadora, de su sistema de llenado? Quiero entenderlo. O sea, siempre hubo una predisposición de mi parte a buscar el efecto complementario al interés que tenía. Y eso me empezó a abrir puertas, a poder disfrutar de fases de evolución en mi desarrollo profesional. ¿Sí? Cuando vieron que podía ya controlar yo el proceso de llenado, me empecé a meter en lo administrativo, a evaluar capacidades, eficiencias, costos, rendimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Con gente también que me, me enseñó mucho en función a analizar efectos, que yo creo que ese es algo fundamental en todos, para ir enriqueciendo lo que vives y poderlo disfrutar. Yo lo disfrutaba porque lo vivía como un complemento. ¿Sí me explico? Hoy enriquecé lo que sé con esto.
y ya lo entendí. Hasta que un día alguien dijo, bueno, Juan Antonio ya puede manejar una operación. Y empecé a manejar una operación eh, como producción. Y Ya. luego fui creciendo a almacén, fui creciendo a distribución, fui creciendo a flota, fui creciendo a bodegas externas, y así empieza el desarrollo de la historia profesional de Juan Antonio Andrade, ¿no? Pero siempre abierto a adecuarme a los cambios también, que fue trascendente, porque había cambios forzados por la misma búsqueda que en el camino que ya había marcado, pero también nunca dejé de ver los cambios por interés, ¿sí? Esa búsqueda de situaciones me emocionaban, ¿no? Y el ver mi trabajo en ese desarrollo me permitía disfrutarlo, ¿no? Y así llegué a una posición muy buena que me llenó profesional y personalmente, ¿no? No, Pero no, y te volviste toda una institución ahí en la empresa. bueno, tienes que complementarlo con muchas cosas, ¿no? Ujú. Con muchas cosas, muchas habilidades personales, de liderazgo, de que me tocó mucho convivirlo con Alvin, Sí. de abrir los ojos a otros entornos, una visión diferente, que también en eso me ayudó mucho Manuel, ¿no? Pero lo vivía, lo disfrutaba y estaba abierto, ¿no? Siempre creyendo que lo que hacía no era suficiente. Aunque Manuel y Alvin me critiquen, Esta frase te define, Juan Antonio. No, Sí. no, no sé quién te anda asesorando en esas cosas, ingeniero. no, Sí. Qué pero sí, padre. me dejaba satisfecho, pero el dejarme satisfecho, te repito, Alejandro, porque lo disfrutaba, lo vivía, caray. No, no, pues vas confirmando, van confirmando. Ahorita llego con Manuel, pero van confirmando lo que mi hipótesis de inicio del capítulo, ¿no? O sea, ustedes se fueron por el área en que los apasionaba, por las cosas que les llamaba la atención, el entretenerse en eso, ¿no? Y. Y creo que ahorita lo tocamos, pero ¿cómo, cómo no, en ese momento en el que ustedes van construyendo esa carrera, cómo resistirse a una desesperación de decir, híjole, es que yo quiero más, pero todavía estoy en este nivel de la organización, es que yo quiero llegar a la cabeza. Pero todavía estoy en esta parte de la operación haciendo mi función. Eso me suena interesante ahorita conocerlo por parte de ustedes porque últimamente he visto que nos desesperamos mucho los jóvenes, o quizás los más jóvenes que yo de rápido querer alcanzar un éxito, rápido querer alcanzar sobre todo las recompensas que una posición de liderazgo traen consigo y, y en esa desesperación vamos también, como decimos acá en México, tirando la toalla o cambiándonos de una empresa a otra o de una función a otra, porque rápido quiero crecer, porque rápido quiero llegar a tal lugar. Este,
y luego no necesariamente lo disfrutan, no necesariamente como la recomendación que te hizo tu padre, Juan Antonio, no necesariamente disfrutan el camino. Yo creo que ahí es en donde radica también algunos síntomas de estrés, de frustraciones, de malestares, incluso físicos, que nos llevan a otros problemas. Pero bueno, ya me estoy yendo muy, muy profundo sin antes conocer la historia de Manuel. Manuel, ¿tú cómo descubriste esa pasión de la consultoría, de dar cursos, de instruir gente, de formar a otros? Que es algo que te admiramos y que haces re bien. Gracias. Eh, no se conocieron los papás de Alvin con los papás de Juan Antonio ni con mis papás. Bueno, Unos vivían en la Ciudad de México, otros allá en Brasil, mis padres acá en Monterrey, pero hay un común denominador importante. El común denominador es preguntarle al hijo qué quiere ser, de manera muy seria, de manera, en mi caso, hasta solemne, ¿qué quieres ser? Es una plática profunda, seria, y que no se hace en una ocasión, sino se viene forjando desde antes. Y había dos cosas que una que yo veía mucho en mi casa porque a eso se dedicaban mis dos hermanos que me llevaban 8 y 12 años de edad. Este, y algo que a mí me llamaba la atención y no es tampoco casualidad, ¿sí? A mí también me gustaba meterle un Alka-Seltzer, bueno, ya di nombres, pero bueno, meterle un Alka-Seltzer al blanqueador rico en cloro, a ver qué sucedía, ¿no? Y a ver si mataba hormigas y cuestiones por el estilo. Entonces, casualmente los tres nos dedicamos también en el ramo químico, ¿no? Entonces, pero yo no llegué a la parte de la ingeniería química por situaciones administrativas de la facultad donde yo estudié mi carrera. Pero también descubrí que no era necesariamente con precisión lo que a mí me apasionaba. Y entonces me fui al ramo de la ingeniería industrial que se estudiaba en la misma Facultad de Ciencias Químicas aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, ¿Qué me apasionaba? A mí me apasionan mucho los retos y además del gusto, cuando retas a Manuel Jardines, prendes una chispita ahí medio rara en la que empiezas a hacer que los poquitos o muchos talentos que Dios me dio, los ponga, pero a funcionar con todo. Y entonces hubo alguien que me dijo, es que tú no vas a poder terminar la carrera porque en esa facultad es muy difícil. Y bueno, bendito sea Dios, terminé mi carrera con buenos honores por mis calificaciones. Y y que aparte me apasionaba, me encantaba. Ya dentro de la labor profesional, el reto más importante era satisfacer mucho mi gusto, ¿sí? Cuando algo me gusta, me puede dar la madrugada y sigo trabajando sobre ello. Y hubo alguien que me decía, y esto va mucho con la parte del voluntariado que hace ratito mencionar. Hubo alguien que en su momento me decía, vámonos, Manuel, porque no te van a pagar más por lo que estás haciendo. Yo le decía, no, hoy no. Y no sé por qué me salía esa respuesta, pero siempre le contestaba, hoy no, hoy no. El día en que me convertí en su jefe, me dice, ya te entendí por qué me decías que hoy no te iban a pagar más.
Ah, digo, sí, ahora sí me van a pagar más y bastante más, así es que, y como vas a depender de mí, vete a dormir porque mañana te quiero temprano, en lo que tenemos que hacer. Y ahí me fui apasionando en procesos de transformación y mejora, en la industria siderúrgica. Es muy retador porque, hay elementos de competencia muy fuertes, en donde los procesos para cambiarlos implican varias carretillas de dinero. Entonces, no era tan sencillo como en algunas otras industrias en las que puedes incluso pilotear y hacer ciertas pruebas en pequeño. Acá era un poquito más complicadito esa parte, ¿no? Pero eh, al ir trabajando ahí, viene el reto, un nuevo reto, que era ya no nada más aplicar lo que habíamos desarrollado en esta empresa, sino aplicarlo en diferentes industrias en el estado de Nuevo León, a través de la Cámara de la Industria de Transformación. Y entonces, pues otro reto. Y un reto más, hay que hacerlo a nivel nacional. Bueno, pues hay que hacer un congreso internacional de calidad total. Y no, pues ahora hay que hacer que compitan para las mejores prácticas. Pues entonces hay que hacer un premio que conlleve esas mejores prácticas y cuestiones por el estilo. Entonces, también por vicisitudes del propio eh, emprendedurismo, pues hubo tropiezos fuertes en la vida, y entonces, pues otro reto. Y tengo que lograr lo que se perdió y más allá. Y entonces siempre, siempre, siempre el común denominador que quizá puedo detectar ahorita con la plática de Alvin y Juan Antonio es: ¿cuál es el reto? ¿Sí? ¿Cuál es el entusiasmo que tú mismo le vas a meter para lograr lo anterior? Que si eso le llamamos resiliencia, que si le llamamos de alguna manera, yo creo que es uno de los grandes comunes denominadores. Y el otro común denominador es la pasión. Si tú en lo que estás haciendo metes pasión, metes gusto, disfrutas lo que estás haciendo, fórmula ganadora. O sea, es una fórmula ganadora. ¿Por qué? Pues porque no va a haber traba que te puedan colocar que no la puedas superar. Eso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estás dispuesto a pagar el precio que conlleva superar dicha meta, superar dicho reto. Y entonces dices, pues vamos por ello, ¿sí? Oye, pero es que vas a salir raspadito y es que te vas a tener que aventar en un acantilado de 9 metros, pero abajo está el agua donde y el agua está fría. No le hace, a mí me entusiasma, yo lo voy a hacer. Y pues, bueno, allá vas y estás nadando y ya saliste del agua. Hoy estaba fría. Pues sí, sí estuvo fría, pero pues mira, ya estoy entrando en calorcito otra vez. Entonces, ese tipo de situaciones donde gozaste esa agua fría, donde gozaste esa adrenalina de ir cayendo en el acantilado, de salir adelante, de decir: ahora tengo mejor salud, ahora ya mi ritmo cardíaco ya regresó al punto, etcétera. Eso, en lo que te dediques, te va a dar como consecuencia decías tú hace ratito, el ser rico. Pues sí, pues soy rico en experiencia, o soy rico en esto, o soy rico en lo otro, ¿no? Alguien me enseñó en la vida, y fue un jefe que tuve y que luego se convirtió en mi socio,
Le decía yo, es que porque me contrata en su departamento y me dice, ¿quieres trabajar aquí? Digo, yo lo que quiero es ganar más. A ver, despreocúpate del dinero. El dinero te va a llegar por añadidura. Primero sé lo que tienes que ser para que te paguen lo que quieres que te paguen, ¿sí? Y fue un aprendizaje de vida extraordinario dentro de las muchas cosas que le debo a ese señor. Ese aprendizaje estuvo genial. O sea, dices, sí es cierto, lo otro va a venir por añadidura, ¿sí? Y no como otro compañerito que decía, es que yo quiero que me den mi carro, quiero ser gerente para que me den mi carro, no importa que sea gerente de asuntos sin importancia, ¿no? Entonces, pues no, mi compadre, porque te vas a quedar en ese punto, Ahí, o sea, ya no vas a ir más allá. Entonces, ya vas a tener tu carro, quiere decir que ya fue tu top que ibas a lograr. Entonces, en resumidas cuentas, por ahí va la vida de Manuel Jardines en este sentido de la orientación hacia la vocación que era. Entonces, si me regreso a esa adolescencia donde me dice mi padre qué es lo que quieres ser, yo por un lado veía a mis hermanos y a mi padre y a mi madre ser maestros. Me encantaba ver lo que hacían, disfrutaba de ello, pero por otro lado me jalaba muchísimo esos experimentos para matar hormigas y cuestiones por el estilo. Este, y la anécdota es que mi madre hubiera dado casi la vida por ver un hijo médico. Y decía yo, bueno, le voy a cumplir a mi madre su deseo de que yo sea médico, pero donde me puse a hacer un análisis que yo le llamo ahora situacional. Digo, oye, si se me muere un paciente, no lo voy a poder superar. Y no, ha sido un pensamiento toda mi vida, porque decía yo, después de Dios, mis manos, ¿no? Entonces, híjole, me puso ahora sí que la traba para no ser médico. Y entonces dije, bueno, si echo a perder a Pepsi o a alguien, pues nadie se va a morir, ¿verdad? Van a perder su chamba, es todo. Entonces me dediqué a ser ingeniero y a ser profesor. Entonces yo estudié esas dos carreras. Yo soy profesor de primaria y secundaria y soy ingeniero. Entonces, si juntas los dos cablecitos, pues es donde empiezas a tener una pasión por tener un grupo, por transmitir tu poquito o mucho conocimiento de algo y tratar de que sean autosuficientes. Entonces, esa parte es la que predomina en esta parte vocacional que preguntas, Alejandro. Muy bien, muy bien. Sí, Sí, tú, pues, decir, conociéndote, es decir, tú funcionas con gente. con gente. Sí, Eh, bien, y es la convicción de ahora en el despacho es con la gente y a través de la gente que vamos a lograr los cambios, que vamos a lograr los progresos, porque no hay de otra, ¿sí? Les digo que los ingenieros aprendemos luego, luego, ya tenemos como 100 años de que nos dijeron eso, pero ya le estamos agarrando ahí la onda, ¿no? De que sí es cierto, que es por ahí. ¿no? Pues insisto, de alguna manera empiezan a confirmar la hipótesis, la teoría de que pues aquel descubrimiento vocacional, y digo, ahorita se nos está terminando el tiempo y quizá tengamos que en algún futuro hacer una continuación de este capítulo, porque creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero acerca de qué ejercicios se pueden hacer para el descubrimiento vocacional. Y decir, híjole, pues yo ya estoy aquí y no sé si estoy en el lugar que me apasiona, porque a lo mejor las decisiones que tomé en el pasado no eran encaminadas a eso, sino más bien a la remuneración. Este, existe un revés en el camino, o ya no existe, o qué adecuación puedo hacer en este camino para ir mejorando un poco más.
esa satisfacción, ese disfrute del que hablaba Juan Antonio y que nos va a llevar a lo que decían los papás de Alvin, de ser el mejor, ¿no? Al final de la historia, cuando lo disfrutas, obviamente vas a ponerle muchísimo más empeño, le vas a poner mucha más Te dedicación, va- mucho más foco, te interés vas y a vas a llegar a mantener ser mejor. actualizado dentro de lo que haces, ¿no? Te Los va a cambios se hacen muchísimo más fácil. A veces tú mismo puedes ser el promotor de un cambio. Por supuesto. Y obviamente al tener un mejor desempeño, vas a tener una mejor exposición en tu organización o en tu negocio si eres emprendedor, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimas cosas por las cuales todavía quedan pendientes por platicar. Sin embargo, creo que nos dejan un aprendizaje muy importante a todos, que es ese proceso de toma de decisiones de tus caminos, hazlos de acuerdo a aquello en el que tú, eh, en aquello que disfrutas, en aquello que tienes interés, en aquello, que alimenta tu pasión y no necesariamente aquello en el que hoy te va a remunerar más. Porque sí se te va a remunerar más, quizá no hoy o mañana, pero sí dentro de de algún futuro, no muy lejano, sí va a llegar y estoy seguro que cuando llegue hasta lo vas a disfrutar, hasta se disfruta más rico, ¿no? Hasta sabe más rico. Definitivamente. Señores, pues muchísimas gracias, gracias por esta conversación. Insisto, se nos quedan muchas cosas en el camino que espero podamos ir tocando más adelante. El tiempo se nos apremia. A ti que nos escuchaste este capítulo, muchísimas gracias, gracias.